Bienvenidos a una nueva emisión de Perturbador. Esta noche los voy a invitar a apagar la luz, a cerrar la puerta y a escuchar con mucha, pero mucha atención. Porque hay historias que no deberían ser contadas, pero que es necesario conocer, obviamente, por su impacto. Historias que duelen, que estremecen, que manchan, sobre todo que manchan la memoria con una sombra difícil, muy, muy difícil de borrar. Hoy, en Perturbador, la historia, el caso de Tommy Lynn Sells, el asesino de costa a costa. La noche puede esconder muchas cosas. Y lo sé, porque yo estuve ahí. Ahí donde el aire pesa, donde los relojes se detienen, donde el mundo se apaga y solo quedan los pensamientos. A veces los gritos. Pero yo no necesitaba oscuridad para volverme invisible. No usaba máscara, ni sombras. Caminé entre ustedes a plena luz del día. Pedí aventón. Crucé fronteras. Dormí en sus terminales. Me senté en sus cafeterías. Y ustedes nunca supieron. Me ofrecieron un trabajo, una cerveza, una oportunidad. Me regalaron confianza y yo devolví algo que nunca olvidarán. No fui un hombre de rutinas. No tuve un hogar, ni familia, ni rumbo. Mi brújula era el impulso, un chispazo, una urgencia que se colaba en mis huesos y apretaba el pecho hasta que hacía algo definitivo, algo irreversible. A veces tardaba horas, a veces días. La carretera me calmaba, me arrullaba, como una madre enferma. Me enseñó a desaparecer y yo aprendí. Me llamaron Tommy Lynn Sells. Pero ese fue solo uno de mis nombres, porque yo cambiaba tanto como el viento. Y el viento siempre encuentra una grieta por donde colarse. La prensa me llamó el asesino de costa a costa. Un título elegante, ruidoso, pero la verdad es más simple. Yo era el vacío que nadie quería ver. La visita inesperada. El rostro que cruzaste en una gasolinera y olvidaste un segundo después. No había patrón, no había sentido, solo necesidad. La necesidad de sentir que estaba vivo, haciendo lo único que me hacía sentir algo. Muchos buscan razones, traumas, explicaciones, pero a veces no hay nada. A veces el mal simplemente es y camina, respira y no siempre tiene la cara que esperas. Esta noche vas a oír mi historia, no para entenderme, no para justificar nada, solo para que sepas que estuve ahí, que fui real y que cualquiera pudo haber sido el siguiente. No soy un mito, no soy una leyenda urbana. Fui carne,
Fui sombra. Y si estás escuchando esto, ya estás adentro. Soy Tommy Lynn Sells y no necesitaba esconderme, porque yo era la oscuridad. Y la oscuridad a veces se sienta justo a tu lado. Chicos, Tommy Lynn Sells nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, California, en un hospital que no guardaría su nombre, ni su rostro, ni nada de lo que él sería después. Fue un parto doble. Venía acompañado de un espejo, su hermano gemelo Sean. Ambos lloraron, ambos respiraron, ambos abrieron los ojos al mismo tiempo. Pero uno de ellos no tardaría en cerrarlos para siempre. Apenas cumplidos los 18 meses, Sean enfermó. No fue algo lento. No hubo advertencias claras. La meningitis lo derribó en días. Tommy no entendía qué pasaba. Solamente sabía que su compañero de juegos, su reflejo, ese otro cuerpo que había compartido el útero con él ya no estaba. Para muchos la suerte de un hijo es un golpe que endurece el alma o la quiebra. Para Nadine, la madre de ambos, la pérdida de su hijo se transformó en algo más complejo, más perverso. Ella no lloró. Sobre todo me refiero a que no lloró de manera abierta. No buscó ayuda. Simplemente trasladó su duelo a Tommy. Él se convirtió en una especie de maldición viviente, un recordatorio andante de lo que ya no tenía. Nunca lo abrazó con ternura. Nunca le dijo que era suficiente. Lo crió entre suspiros de hastío, miradas secas y un silencio que se volvió castigo. Nadine Sells era una mujer sola, agobiada por la maternidad. Tuvo 7 hijos, todos marcados por la ausencia de figuras paternas reales, por hombres que entraban y salían de su vida como tormentas breves y destructivas. Vivía en condiciones precarias, al borde de la indigencia. La casa era un sitio donde no había calor y solamente había ruidos, golpes y abandono. Cuando Tommy era adolescente, muchas cosas cambiaron. Pero fíjense bien, cuando Tommy tenía alrededor de 18 meses, justo después de la muerte de su gemelo, fue enviado a vivir con su tía en busca de un ambiente, vamos a llamarle así, más estable. Con ella por primera vez conoció lo que era la rutina, los desayunos, los horarios, los baños tibios. Era una vida modesta, pero segura. Hasta que Nadine, sin previo aviso, lo reclamó. Lo sacó de ahí y lo devolvió al caos. Ese fue el primer mensaje claro que recibió. Nadie te quiere lo suficiente como para dejarte quedar en paz. A los 7 años, su historia se volvió más oscura. Una mujer adulta, una figura que debió protegerlo, abusó sexualmente de él. No fue una vez, fue un ciclo de invasión y confusión. La mente de Tommy, ya marcada por la pérdida, comenzó a desfigurarse. Ese abuso fue el inicio de una relación enfermiza con el control, el poder, el deseo
y el dolor. No lo contó, porque ¿a quién podría contárselo? A los 10 años, Tommy descubrió el alcohol, no por curiosidad infantil, sino por necesidad. Era su forma de apagar la rabia que lo recorría por dentro como un veneno. El alcohol lo hizo olvidar por momentos, pero también lo empujó a los márgenes. A los 14 años fue echado de su casa, literalmente. Una bolsa de ropa, una chamarra vieja y la certeza de que su existencia no le importaba a nadie. Desde entonces su vida se volvió un mapa desordenado. Vagó por distintos estados, durmiendo en estaciones de tren, callejones, casas abandonadas. Sobrevivía con lo que encontraba. Robaba, mendigaba, consumía drogas, sobre todo drogas duras cuando las tenía cerca. Se convirtió en un adicto errante. Un muchacho con la mirada vacía, pero con una tormenta creciendo en su interior. No tenía una dirección, no tenía futuro y por dentro comenzaba a no tener límites. Fue detenido por varios pequeños delitos: robo, posesión de sustancias, altercados menores. Nadie prestó mucha atención. Era solo un joven sin hogar en un sistema repleto de casos perdidos. Pero Tommy no estaba perdido. Él se estaba moldeando en la soledad, en la rabia, en la certeza de que si el mundo nunca le dio nada, él tenía derecho a arrebatar lo que él quisiera. Durante su adolescencia y juventud, empezó a desarrollar una mente caótica, impredecible. Su ira se mezclaba con momentos de calma. Era capaz de entablar una conversación tranquila y minutos después agredir a alguien sin motivo. Mostraba señales de trastornos mentales severos, pero jamás recibió tratamiento real. Fue diagnosticado con trastorno bipolar, trastorno de personalidad límite e incluso esquizofrenia en ciertas evaluaciones posteriores. Pero en aquel momento nadie vio más allá del joven sucio y violento que llegaba una noche a un albergue y desaparecía al día siguiente. Durante los siguientes años, su vida se convirtió en una ruta de fuga constante. Dormía en autos abandonados, viajaba pidiendo ride, se mezclaba entre la gente con una facilidad perturbadora. Podía parecer normal, podía hablar con calma, pero por dentro estaba esperando la chispa. Esa chispa que tarde o temprano se encendería y desataría algo monstruoso. Esa chispa prendió fuego a todo su paso, porque Tommy Lynn Sells no se convirtió en asesino de un día para otro. Él se fue gestando lentamente en la negligencia, el dolor, el abuso, el abandono y el silencio. Un monstruo al que nadie quiso ver crecer. Y cuando el mundo lo volteó a mirar, vaya, ya era demasiado tarde. Un depredador sin rostro, sin plan, sin alma. Los monstruos más aterradores no siempre se ocultan en la oscuridad. A veces están ahí, a la vista de todos. Un hombre sucio en la carretera, un extraño que pide aventón, un empleado temporal en una feria ambulante. Nadie se da cuenta de ellos, nadie los voltea a ver, nadie repara en su existencia. Nadie pregunta de dónde vienen ni hacia dónde van. Y eso fue Tommy Lynn Sells.
Un rostro olvidable en medio del anonimato. Un asesino sin historia fija. Un nombre que nadie recordaba hasta que ya era demasiado tarde. Sus crímenes no siguieron una línea lógica. No hubo ritual, no hubo patrón. Fue quizás uno de los asesinos más desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos, porque al contrario de otros depredadores que ya hemos conocido en estos programas, Sells no necesitaba una motivación consistente para matar. Ni odio, ni obsesión, ni venganza. Le bastaba con el impulso. Y cuando ese impulso llegaba, se entregaba a él con una brutalidad que rozaba lo animal. Su primer asesinato, según él mismo, ocurrió a los 16 años. Y a partir de entonces su vida se convirtió en una ruta interminable de sangre, cuerpos y desapariciones. Se desplazaba de un estado a otro, a menudo colándose en trenes de carga. Otras veces en autos robados o caminando. No tenía hogar, ni familia, ni amigos. Solo un nombre y un pasado borroso que usaba como escudo. A veces se presentaba como Daniel Frank, Carl o cualquier otro nombre que se le ocurriera. Era un fantasma rodante, un espectro humano. Las autoridades estiman que viajó por al menos 13 estados dejando un rastro de muerte a lo largo de casi 2 décadas. Y lo más aterrador es que muchas de esas muertes ni siquiera fueron reconocidas como parte de un mismo autor hasta años más tarde. ¿Por qué? Porque Tommy no dejaba una firma clara. Podía asesinar a una niña de 10 años en Texas y después matar a un hombre de 40 en Kentucky. Podía atacar con un cuchillo, una pistola, una barra metálica o con sus propias manos. Podía asesinar en una casa, en un bosque, en un motel, en un vagón abandonado. La variedad de sus crímenes fue su escudo más eficaz. Nunca había 2 escenas iguales. Nunca 2 víctimas con algo en común. En algunos casos irrumpía de noche, sin previo aviso, mientras todos dormían. En otros ganaba la confianza de sus víctimas primero, conversaba, sonreía, incluso ofrecía ayuda. Tenía ese tipo de amabilidad inofensiva que hace bajar la guardia. Y cuando la víctima menos lo esperaba, atacaba. No era meticuloso, no era limpio. Sus crímenes eran brutales, impulsivos, salvajes. Se dejaba llevar por la rabia, el miedo o el deseo. Y en cuestión de minutos todo se convertía en un infierno. Las escenas que dejaba tras de sí eran muchas veces tan violentas que los primeros policías en llegar pensaban estar ante un crimen pasional o un ataque de furia desmedida. Algunas víctimas fueron degolladas, otras apuñaladas decenas de veces. En ciertos casos mutilaba los cuerpos y en otros simplemente los dejaba tal como cayeron. Lo único común era el caos y la sangre. Mucha sangre. El horror de Tommy Lynn Sells radica también en el hecho de que no siempre mataba por placer o necesidad económica. A veces lo hacía solo por el simple hecho de saber que podía. Esa conciencia de poder, de control absoluto sobre la vida ajena, era su alimento. Se cree que abusó sexualmente de varias de sus víctimas, aunque él nunca fue completamente claro al respecto. Algunas veces lo omitía, otras lo negaba, y muchas veces simplemente sonreía ante la pregunta como si disfrutara del desconcierto que provocaba. En sus viajes trabajó en ferias itinerantes, construcciones temporales, lavados de autos o simplemente mendigaba. Se mezclaba entre los marginados, vivía entre los olvidados. Nunca permanecía mucho tiempo en un solo lugar, y esa itinerancia fue su gran ventaja. Estados distintos, jurisdicciones distintas, policías distintos.
Cada crimen se archivaba por separado sin saber que estaban tratando con el mismo hombre. Muchos de sus asesinatos no fueron relacionados con él hasta después de su arresto. Y algunos, los más escalofriantes, solo se conocieron porque él mismo los confesó. Pero incluso en sus confesiones, la duda persistía. ¿Cuántas eran ciertas? ¿Cuántas eran mentira? ¿Y cuántas más aún no ha contado? El FBI no tardó en admitir que Sells era una pesadilla para cualquier perfilador criminal. No solo por su falta de patrones, sino porque parecía disfrutar del desorden que dejaba atrás. Como si cada asesinato fuera una pieza más de un rompecabezas que él nunca quiso armar. Como si supiera que incluso después de muerto, su historia seguiría desconcertando, atemorizando y persiguiendo. ¡Wow, chicos! Estamos ante un criminal, un perfil criminal súper raro, muy distinto a lo que ya hemos platicado en otros programas. Porque ahorita estamos hablando de un asesino sumamente desordenado, sin una firma, por así decirlo, sin un modus operandi, sin una manera específica de matar, sin un objetivo, sin un móvil, sin un propósito, sin un absolutamente nada. A mí me parece bastante desconcertante este tipo de perfiles criminales porque no sabemos qué esperar. Así que yo creo que este va a ser un caso bastante interesante para todos. Y quiero que me pongan ahí en los comentarios qué van pensando, cuáles son sus teorías, qué opinan acerca de este nuevo caso criminal de Tommy Lynn Sells, el asesino de costa a costa, para ir haciendo intercambio y feedback acerca de lo que vamos descubriendo acerca de este criminalazo de Estados Unidos. Déjenme saludar rápidamente. Hola Spawn, muy buenas noches, bienvenido. Carlitos, muy buenas noches. Ricardo, ya los había saludado. Lugo, ¿cómo estás? Muy linda noche. Bueno, pues vamos a seguir, chicos. Y vámonos a conocer un poco acerca del perfil psicológico de Tommy Lynn Sells. Porque este tipo no era simplemente un asesino. Era una grieta abierta, pues, en la comprensión humana de la violencia. Como ya les comento, pues era una persona, sumamente desordenada, sin un porqué, que dejaba un caos total a su alrededor. No había un móvil, no había nada que pudiera ayudarle a los policías a descubrir quién era, porque era tal el despapalle que dejaba que pues no había quien vincularlo. Era tan escurridizo, tan cochino a la hora de actuar, que no había forma de hilar un crimen con otro. Este criminal se volvió como, yo creo que el coco de la policía estadounidense.
Creo que es de esos criminales que ningún policía desearía investigar. Y pues, aparte de todas las enfermedades que tenía, la bipolaridad, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, o sea, yo creo que todo esto es lo que hacía que Tommy Lynn se volviera una especie de agujero negro moral que absorbía todo sentido de empatía, toda lógica y toda humanidad, dejando tras de sí solo devastación. Su caso desconcertó a criminólogos, psicólogos forenses y agentes del FBI por igual, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la naturaleza caótica, errática y casi demoníaca de su comportamiento. Fue catalogado como un asesino serial desorganizado, uno de los perfiles más peligrosos dentro de la criminología. A diferencia de los asesinos metódicos y planificadores como por ejemplo Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, Sells actuaba impulsivamente, dejando un rastro errático de víctimas, escenas del crimen sin patrón y una lógica que desafiaba cualquier análisis racional. Matar para él no era un acto meticulosamente diseñado, era un acto reflejo, una necesidad fisiológica, casi instintiva, similar al hambre o al deseo de respirar. Era, según los estudios forenses, un psicópata con rasgos sociopáticos, lo que lo convertía en un depredador aún más peligroso. No tenía vínculos reales ni emociones auténticas. Podía manipular, mentir o asesinar con la misma facilidad con la que uno cambiaría de canal en la televisión. En sus entrevistas posteriores a su arresto, hablaba de sus crímenes sin emoción, sin drama, sin un ápice de remordimiento. Decía que al final del día solo eran personas, como minimizando la vida humana como si se tratara de objetos descartables. Ahora, para entender el monstruo, hay que mirar pues a la infancia. Pero el caso de Tommy Lynn Sells, ya lo escuchamos al principio, es bastante particular. Su historia no sigue el patrón clásico del niño abusado que se convierte en asesino. Su evolución fue más sutil, más corrosiva, más inquietante. No hubo una chispa puntual, sino una lenta combustión interna provocada por una vida de abandono, negligencia y trauma temprano. Como ya les comentaba al principio, desde muy joven, Tommy manifestó conductas anormales: robos, mentiras, consumo de drogas, comportamiento errático. Pero lo más alarmante era su incapacidad para establecer conexiones humanas reales. Las emociones no estaban en su repertorio, no porque las suprimiera, sino porque simplemente no existían en su mente. Una máquina humana sin culpa ni moralidad. El diagnóstico más común para Tommy fue el de trastorno de personalidad antisocial, también conocido como psicopatía. Esto implica una serie de rasgos que lo hacían incapaz de funcionar dentro del marco de la sociedad. Falta de remordimiento, desprecio por la ley, impulsividad, crueldad y una visión totalmente instrumental de los demás. En los psicópatas, chicos, las emociones están ausentes o profundamente distorsionadas. No sienten culpa, ni apego, ni compasión, pero suelen aprender a fingirlas. Tommy, sin embargo, ni siquiera necesitaba fingir. Su estilo de vida itinerante, el consumo constante de drogas y la ausencia total de vínculos lo convirtieron en una figura fantasmagórica,
Un predador invisible, sin raíces ni pasado, que podía llegar a una ciudad, asesinar y desaparecer sin dejar rastro. Su falta de moralidad no era una elección consciente, era simplemente la forma en la que su cerebro estaba cableado. Para él el dolor ajeno no significaba nada. Matar era solo una extensión de su voluntad, un medio de reafirmar su control y su existencia en un mundo que no parecía afectarlo. Su violencia era errática, incontrolable. A menudo entraba a casas al azar solo para satisfacer ese impulso que lo consumía. Y lo hacía con un nivel de brutalidad y sadismo que hablaba de una mente completamente desvinculada de la realidad emocional. Los perfiles criminales suelen ayudar a las autoridades a identificar patrones, pero Tommy Lynn Sells era el antiperfil. Un caso que desafiaba las clasificaciones y que por supuesto obligó al FBI a replantear ciertos métodos de análisis de conducta. Ahora, él también hizo algunas confesiones escalofriantes sin derramar una sola lágrima. Una vez capturado, Tommy pues no intentó defenderse. Al contrario, confesó más de 70 asesinatos cometidos entre 1980 y 1999. Aunque muchos de estos crímenes pues no pudieron comprobarse, su conocimiento de detalles no divulgados, así como su consistencia en las descripciones, llevó a los investigadores a considerar muchas de sus confesiones como reales. Durante los interrogatorios, sus declaraciones eran frías. Narraba cada asesinato con una frialdad verdaderamente aterradora, como si estuviera contando una anécdota cualquiera. No se regodeaba, pero pues tampoco mostraba empatía. No hablaba de cortar gargantas, violar, mutilar o disparar como si estuviera hablando de una receta de cocina. Lo perturbador no era el contenido, sino la ausencia absoluta de emoción. La psiquiatría forense que lo evaluó dijo que estaban ante una anomalía de la naturaleza. No es que Tommy no sintiera culpa, es que jamás aprendió lo que eso significaba. No hay en él un código ético, ni siquiera uno propio. Matar era como estornudar. Tommy Lynn Sells, digamos que es el arquetipo más puro del asesino impulsivo, psicopático, sin patrón. Su vida marcada por la pérdida, la negligencia y la desconexión emocional lo transformó en una criatura incapaz de reconocer el valor humano. Más que un asesino, era una fuerza destructiva, disfrazada de hombre. Un ejemplo vivo de lo que se puede, digamos que de lo que puede surgir cuando se combinan las peores circunstancias con una estructura mental dañada desde el origen. Su historia no solo pone en jaque a los sistemas de justicia e investigación, sino que de alguna forma nos obliga a mirar a los márgenes de la sociedad, donde muchas veces se gestan los horrores que luego nos sorprenden. Un hombre sin rostro real, sin remordimientos, sin moral. Un depredador que mataba no por odio, sino por necesidad. Chicos, ¿qué están pensando acerca de todo lo que hemos escuchado acerca de Tommy Lynn? Porque pues apenas vamos empezando. Esto es apenas su perfil criminal. O sea, ni siquiera hemos entrado al punto de conocer a sus víctimas. Imagínense lo que se viene. A ver, vamos a saludar. A ver, vamos a ver.
Ricardo, ya lo saludé. Spam, buenas noches. Luisito, muy buenas noches. Qué bueno que llegaste. Roberto, muy buenas noches. Dice Roberto, ¿y cómo sabes que no soy yo? Ah, caramba. No entiendo, mi querido Roberto, ¿de qué hablas? Explícanos, por favor. Bueno, chiquillos, por cierto, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para los que me quieran apoyar. Ya saben que ahí están, que están disponibles para ustedes. Puede ser desde 1, 2, 5, 10, 50, 20, 100 estrellitas, 200, las que ustedes quieran y puedan, serán bienvenidas. Y bueno, chicos, vamos a conocer un poco acerca del modus operandi y escenas del crimen. El método frío y despiadado de Tommy Lynn Sells no seguía reglas. Su modus operandi era tan errático como su vida, marcado por la imprevisibilidad y el caos. Aunque no parecía tener un patrón claro en cuanto a las víctimas. Sí, por supuesto, existían características comunes en sus ataques. La violencia brutal y a menudo innecesaria. La rapidez con la que actuaba y la falta total de remordimientos al dejar a sus víctimas atrás era lo que lo definían. Sin un perfil de víctima específico, Sells era un asesino sin fronteras, siempre dispuesto a destruir una vida por cualquier motivo que ni él mismo llegaba a comprender completamente. El primer rasgo distintivo de Tommy Lynn Sells como asesino era la violencia extrema con la que cometía sus crímenes. Como les repito, no mataba por impulso momentáneo, sino por una necesidad de poder y control que podía desbordarse de maneras completamente impredecibles. La escena del crimen rara vez quedaba limpia o ordenada. Más bien era un reflejo de la misma mente caótica que gobernaba su vida. Sells no solo mataba, sino que desfiguraba, mutilaba, destruía con tal brutalidad que en ocasiones los forenses y los investigadores luchaban por identificar a las víctimas debido a la magnitud de los daños. Utilizaba cualquier arma disponible, cuchillos, martillos, cadenas, hasta armas de fuego. La elección del instrumento de la muerte no estaba basada en una preferencia, sino en lo que tenía a su alcance. A menudo sus crímenes no eran planificados con anticipación, lo que convertía sus ataques en más imprevisibles, más mortales, ya que actuaba con una frialdad desconcertante en el momento exacto. La rapidez con la que cometía los asesinatos también fue un factor clave en su modus operandi. Sells era un hombre que no se detenía a pensar, no se demoraba en los detalles. Su mente trabajaba como un reloj macabro que sin duda alguna era implacable y muy eficiente. Por otro lado, Sells no elegía a sus víctimas según una preferencia particular. Pero sí había una pequeña constante que se repitió en varios de sus crímenes. Las víctimas eran solitarias y desprotegidas. Se sentía atraído por la fragilidad de aquellos que no podían defenderse. Las familias solían ser sus blancos, pero no necesariamente las familias de gran cohesión. Parecían más bien ser aquellas que se encontraban aisladas, vulnerables o en un estado de vulnerabilidad emocional. A menudo se encontraba con sus víctimas por casualidad, ya fuera en la carretera, en un bar o incluso en parques y moteles baratos, donde él y sus víctimas pasaban el tiempo sin rumbo fijo.
Era un depredador que acechaba a sus presas sin prisa, sin rencor personal, simplemente buscando la oportunidad de satisfacer su necesidad de control. El uso de la sorpresa fue un ingrediente clave en sus ataques. Sells podía ser extremadamente manipulador cuando lo deseaba, y no era raro que convenciera a las víctimas de seguirlo o de subirse a su coche sin ninguna resistencia aparente. Para los más vulnerables, como los niños o los ancianos, su trato suave o su apariencia común podía ser suficiente para ganarse su confianza. Una vez que se encontraba a solas con su víctima, el desenlace era inevitable. Cada escena del crimen, dejada por Sells, reflejaba su total indiferencia a la vida humana. La violencia no solo consistía en matar, sino en sumergir a la víctima en una desesperación absoluta, un sufrimiento palpable que a veces se extendía hasta el último segundo de vida. Sells no se detenía en los detalles del asesinato, más bien se dedicaba a dejar una huella de caos. A menudo las víctimas mostraban signos de haber sido brutalmente golpeadas, apuñaladas o baleadas, con cortes profundos, fracturas y golpes visibles. Sin embargo, lo que era verdaderamente perturbador era la forma en que usaba las armas a su disposición. En varias ocasiones los forenses encontraron que el uso de los martillos, cuchillos y otros objetos metálicos no solo los empleaba para asesinar, sino para digamos que torturar a las víctimas antes de su muerte. En algunos casos el ataque parecía más un ritual de destrucción que un simple asesinato. La intención parecía ser menos la de matar rápidamente y más la de hacer sufrir, dejar huellas imborrables en los cuerpos, como si de alguna manera eso le otorgara más poder sobre sus víctimas. Las mujeres, en especial, no solo fueron asesinadas, sino que en algunos casos también fueron violadas. La motivación de esta parte de sus crímenes no estaba completamente clara, pero parecía ser otra forma en la que Tommy Lynn Sells se adueñaba de su control. Se convertían en objetos, no en seres humanos, un modo de dominación final. Sells dejaba, digamos que, no, más bien, ¿cómo decirlo? Sells nunca dejaba un rastro claro de sus pasos. Aunque el FBI reconoció más tarde el patrón de su comportamiento errante, el asesino no solo cambiaba de lugar constantemente, sino que usaba su capacidad para desaparecer rápidamente para evitar ser detectado. Luego de cometer sus crímenes, se desvanecía sin dejar rastro. No era el típico asesino en serie que repetía su crimen en la misma área. Más bien, viajaba de un estado a otro. Esto le permitió pasar desapercibido por más tiempo y muchas veces los asesinatos que cometió nunca fueron conectados entre sí hasta mucho tiempo después de su arresto. Uno de los elementos más perturbadores de las escenas del crimen fue el completo desinterés de Sells por los efectos de su violencia. A lo largo de sus entrevistas tras el arresto, el asesino no mostró el más mínimo remordimiento, ni siquiera una pizca de sorpresa por la crueldad con la que había actuado. Las entrevistas con él revelaron que para Sells todo formaba parte de un plan en su mente distorsionada, pero sin ninguna justificación lógica o moral. La muerte, el sufrimiento ajeno, la brutalidad, todo era irrelevante. Para él las víctimas eran solo marionetas en un juego cruel que no requería explicación. Una de las frases más escalofriantes de sus confesiones fue cuando, al ser cuestionado sobre el dolor que causó, respondió con frialdad: "Eso es lo que pasa cuando eres un ser humano.
no tienes nada que ver conmigo. El dolor no tiene nada que ver conmigo. El sufrimiento no tiene nada que ver conmigo. Las escenas del crimen de Tommy Lynn Sells eran el reflejo perfecto de su mente desordenada y su desprecio absoluto por la vida. Sus crímenes no solo estaban marcados por la violencia inusitada, sino por la falta de remordimientos de cualquier tipo de compasión. El modus operandi de Sells era una extensión de su psicopatía. Errático, impredecible, pero siempre devastador. El simple hecho de que pudiera llevar a cabo estos actos tan atroces sin cuestionar nunca su propia moralidad hace que la historia de Tommy Lynn Sells sea una de las más aterradoras dentro de la criminología estadounidense. ¡Wow, chicos! ¡Qué miedo! O sea, en realidad, a pesar de que todavía no entramos bien de lleno a los crímenes, en serio que está haciendo que no sé si es el calor el que me está haciendo sudar o realmente estoy como que mi cuerpo está sudando de los nervios de este caso. A ver, chicos. Adriancito, muy buenas noches, bienvenido. Oscar, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por las 99 estrellitas, te lo agradezco muchísimo. Chicos, hay estrellitas disponibles, así como Oscar. Sean como Oscar y regálenme estrellitas, por favorcillo. Pero vámonos al bloque que más nos interesa a veces. Ya conocimos un poco de su biografía, ya conocimos su perfil psicológico, ya conocimos un poco acerca de las escenas del crimen, de su modus operandi, pero creo que ya es momento de conocer a sus víctimas. Evidentemente no a todas, porque, no acabamos. Como les digo, este tipo confesó más de 70 asesinatos. Pero sí vamos a conocer algunas de las más impactantes y representativas. Tommy Lynn Sells, apodado el asesino de costa a costa, fue un asesino en serie estadounidense que confesó haber cometido más de 70 asesinatos en diversos estados de los Estados Unidos. Aunque muchas de sus confesiones no pudieron ser verificadas, las autoridades confirmaron su participación en al menos 22 homicidios y a continuación les voy a contar algunos de los casos más representativos y escalofriantes atribuidos a Tommy Lynn Sells. Y vámonos con dos víctimas, Kailyn Harris y Crystal Sorles. Esto sucedió en Del Río, Texas, en 1999. Era la madrugada del 31 de diciembre de 1999. Mientras millones de personas en todo el mundo esperaban con emoción la llegada del nuevo milenio. En una pequeña casa del área rural de Del Río, Texas. Dos niñas dormían tranquilamente, ajenas al horror que estaba por irrumpir en sus vidas. En una habitación compartida, Kailyn o Katie Harris, de apenas 13 años, y su mejor amiga, Crystal Sorles, de 10 años, pasaban una noche más de juegos y confidencias infantiles. Pero el silencio de esa noche se volvió un manto de muerte cuando un hombre sin alma, sin compasión y sin lógica se metió a su casa.
Tommy Lynn Sells, el vagabundo asesino, había estado merodeando la zona y había puesto su mirada en Katie. No era la primera vez que la veía. La familia Harris había mostrado generosidad con él días antes, ofreciéndole comida, una ducha, algo de dignidad momentánea. Pero Sells no respondía a la bondad como los demás. Para él, todo gesto era una oportunidad, un nuevo escenario para su espiral de violencia. Armado con un cuchillo, irrumpió en la habitación de las niñas mientras la casa y la gente adulta en la familia dormía. En un instante, el juego inocente de dos niñas se convirtió en una escena de horror. Primero atacó a Katie Harris. La apuñaló repetidamente con furia descontrolada hasta quitarle la vida. El cuarto se llenó de sangre, de gritos sofocados, de pánico. Luego volteó hacia Crystal, que había despertado, paralizada por el miedo. Sells no lo dudó. Le cortó la garganta de lado a lado, seguro de que también moriría. ¿Pero qué creen? La chiquilla no murió. Lo que Sells no sabía es que esa niña de 10 años estaba a punto de convertirse en la clave de su caída. Crystal, desangrándose, con el cuello abierto y con un dolor inimaginable, logró lo imposible. Esperó en silencio hasta estar segura de que el asesino se había ido. Luego, con una voluntad que desafiaba todo entendimiento, se levantó, a tientas con las manos apretando su cuello. Caminó tambaleándose por la carretera hasta encontrar una casa vecina. Golpeó la puerta y cuando la familia abrió y vio a esa niña bañada en sangre, sosteniéndose la garganta con una expresión literalmente de terror absoluto, supieron que algo terrible había sucedido. Crystal fue llevada de urgencia al hospital y contra todo pronóstico sobrevivió. Y entonces habló. Con una claridad asombrosa, pese al trauma y las lesiones, Crystal Searles describió al hombre que la había atacado. Dio detalles sobre su apariencia, su voz, el tipo de cuchillo, el vehículo que conducía. Su memoria fue precisa, su valor incalculable. Y gracias a su testimonio, las autoridades comenzaron a unir piezas. Poco tiempo después, Tommy Lynn Sells fue arrestado y ese arresto no solo trajo justicia para Katie, sino que abrió la puerta a una cadena de confesiones que revelaron la verdadera magnitud del monstruo que llevaba años persiguiendo sin saberlo. El asesinato de Kailyn y el intento de homicidio de Crystal marcaron un punto de quiebre. Fue el principio del fin para uno de los asesinos más peligrosos, erráticos e invisibles en la historia criminal de Estados Unidos. Crystal Searles, con apenas 10 años, hizo lo que el sistema no había podido hacer durante décadas: ponerle un rostro al horror y cerrar el paso al asesino de costa a costa. Pero la pregunta que persiste incluso hoy, más de 20 años después, es perturbadora. ¿Cuántas Crystals no sobrevivieron para hablar? ¿Cuántas Katies quedaron enterradas en el olvido sin justicia, sin nombre, sin despedida? Y ahora vámonos al siguiente crimen. Y este crimen fue perpetrado en contra de Joe Kirkpatrick,
que vivía en Lawrenceville, Illinois, y esto sucedió en 1997. Joel tenía 10 años. Fue asesinado mientras dormía en su casa. Su madre, Julie Rea, fue inicialmente acusada y condenada por ese crimen. Sin embargo, años después, Sells confesó haber cometido el asesinato, lo que llevó a la anulación de la condena de Julie. Su caso es un ejemplo de las consecuencias devastadoras de las confesiones falsas y errores judiciales. El siguiente crimen es el de la familia Dardeen, que residía en Ina, Illinois, y esto sucedió en 1987. Chicos, a veces incluso los pueblos o los ranchitos más pequeños esconden pesadillas que jamás deberían ocurrir. Ina, Illinois, es una de esas comunidades tranquilas, súper rurales, donde todos se conocen, donde las puertas podían dejarse sin llave y el peligro parecía algo que solo pasaba en la tele. Pero en noviembre de 1987, ese espejismo de seguridad se rompió para siempre. La familia Dardeen, conformada por Keith, de 29 años, Elaine, de 30, su hijo Peter, de 3 años, y una bebé recién nacida que ni siquiera tenía nombre, fue borrada del mapa de la forma más espantosa imaginable. Todo comenzó cuando Keith, que era un joven trabajador de ferrocarril, dejó de presentarse a su turno. Su familia no respondía a llamadas. Nadie abría la puerta en su remota casa rodante ubicada en una zona rural y aislada. La policía fue alertada y al ingresar a la vivienda se toparon con una escena que aún hoy, décadas después, provoca náuseas entre los investigadores que la presenciaron. Dentro de la casa, los cuerpos de Elaine, Peter y la bebé recién nacida yacían brutalmente asesinados. Elaine había sido golpeada, pero golpeada hasta la muerte con un bat de béisbol, el mismo que su esposo Keith usaba para jugar con su hijo. Ella estaba embarazada en ese momento y durante el ataque dio a luz. El asesino, lejos de mostrar compasión, mató también al bebé recién nacido aplastándolo. Peter, el pequeño de 3 años, sufrió el mismo destino. Fue asesinado a golpes con una violencia inhumana. El cuerpo de Keith no estaba ahí. Fue encontrado más tarde cerca de un campo, dentro de su propio automóvil. Había sido obligado a conducir hasta ese lugar, atado, torturado y finalmente ejecutado de un disparo. Le cortaron el pene, una mutilación que parecía tener una intención más allá del simple asesinato. Humillación, rabia y sadismo. Lo más espeluznante era que no había indicios de robo ni enemistades. La familia era querida. Era una familia devota. Keith y Elaine eran consideradas personas gentiles, trabajadoras, tranquilas. Nadie pudo entender por qué alguien habría cometido semejante atrocidad. El crimen fue tan perturbador que provocó un verdadero éxodo en la comunidad. Varias familias vendieron sus casas y se fueron. Ina se transformó en un lugar marcado y contaminado por la muerte.
Durante años, el caso quedó sin resolver, sin sospechosos firmes, sin respuestas, hasta que tiempo después, un nombre surgió en medio del caos: Tommy Lynn Sells. Desde la cárcel, Tommy comenzó a confesar múltiples asesinatos. Entre ellos dijo haber sido el autor de la masacre de los Darden. Aseguró que había conocido a Keith en una estación de servicio, que fue invitado a su casa y que por una combinación de drogas, impulso y rabia cometió el crimen. Pero su relato no cuadraba del todo. Sells ofrecía detalles vagos, se contradecía en algunos puntos y no pudo explicar ciertos elementos del caso que solo el asesino debía haber sabido. Y aunque las autoridades querían cerrar el expediente de su confesión, porque el horror necesitaba al menos una conclusión, muchos expertos en criminología siguen dudando. ¿Fue realmente Tommy Lynn Sells el asesino? ¿O simplemente adoptó el crimen porque encajaba con su perfil errático, su necesidad de notoriedad y su desprecio por la vida? Porque si bien Sells fue sin lugar a dudas uno de los asesinos más violentos y erráticos de Estados Unidos, también recordemos que era un mentiroso, manipulador y hambriento de atención. Confesó decenas de asesinatos. Algunos se comprobaron, otros no, y algunos más, como el de la familia Darden, quedaron suspendidos en una zona gris. Una confesión, sí, pero sin pruebas concluyentes. Lo único que permanece incuestionable es el dolor que dejó aquella noche de noviembre de 1987. Una familia joven, unida y llena de futuro, aniquilada sin motivo. Un crimen cuya brutalidad roza lo inhumano. Un misterio que incluso hoy sigue latiendo en la memoria de Illinois. Y una pregunta aterradora que jamás ha encontrado respuesta. Si no fue Sells quien mató a esta familia, entonces, ¿quién fue? ¿Sigue libre? El siguiente crimen, y este fue perpetrado contra Mary Beatriz Pérez en San Antonio, Texas, en 1999. Mary tenía 9 años. Fue secuestrada durante un festival en San Antonio. Tommy Lynn Sells la llevó a un lugar apartado, donde la violó y la estranguló con su camiseta. Su cuerpo fue encontrado días después en un arroyo. Sells se declaró culpable de este asesinato, esto en 2003, y recibió una sentencia adicional de cadena perpetua. Por otro lado, tenemos a Enna y Rory Korth, que vivían en Springfield, Missouri, en 1985. Mientras trabajaba en una feria, Tommy Lynn Sells conoció a Enna Korth. Ella tenía 28 años y lo invitó a su casa. Según su confesión, tras una discusión, la golpeó hasta matarla. Esto con un bat de béisbol. Y luego asesinó a su hijo Rory, de 4 años, para eliminar testigos. Tenemos también a Stephanie Kelly Straw. Este asesinato sucedió en Nevada en 1987. Stephanie tenía 21 años y desapareció mientras hacía autostop en Nevada. Sells confesó haberla recogido, haber consumido LSD con ella, la estranguló y se deshizo de su cuerpo en una fuente termal. Su cuerpo jamás fue recuperado. Por otro lado está Susan Cork, que vivía en Lockport, Nueva York, en 1987. Susan tenía 27 años
y desapareció luego de salir de un bar. Su cuerpo fue encontrado años después, cerca de las cataratas del Niágara. En 2004, Sells confesó haberla asesinado, aunque debido a su condena previa, no fue procesado por este crimen. Tenemos a Deborah Harris y Ambria Halliburton. Todo esto sucedió en Gibson, Tennessee, en 1999. Sells entró en la casa de Deborah Harris, que tenía 31 años, la violó y la apuñaló repetidamente. Luego asesinó a su hija Ambria, de 8 años. Este crimen reflejó la brutalidad y la falta de remordimiento característicos de Sells. Tenemos a Hallie McCone, que vivía en Lexington, Kentucky, en 1999. Hallie tenía 13 años, fue secuestrada mientras jugaba en un columpio. Sells la llevó a un área boscosa, donde la violó y la estranguló con su camiseta. Su cuerpo fue encontrado días después. Tenemos a Bobby Lynn Hofford, que vivía en Kingfisher, Oklahoma, en 1999. Bobby tenía 14 años. Fue recogida por Sells en una tienda de conveniencia. La llevó a un lugar apartado donde la agredió sexualmente. La golpeó con un hacha y finalmente le disparó en la cabeza. Su cuerpo fue abandonado al costado de la carretera. ¡Wow! Estos crímenes, chicos, representan solo una pequeña, pero muy pequeña fracción de los crímenes atribuidos a Tommy Lynn Sells. Su historial delictivo y la brutalidad de sus actos lo convierten en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Ay, no, chicos, ¿cuál fue el crimen que más les impactó? Sinceramente, no puedo superar el de la familia Darden. En serio, no puedo. O sea, ya habíamos escuchado crímenes terribles, sangrientos, espantosos, pero jamás había escuchado un crimen de esa magnitud, en el que pese a que la mujer embarazada dio a luz en ese momento, aplastó al bebé recién nacido. O sea, no puedo con eso, de verdad no puedo. El hecho de que le haya cortado el pene al esposo, o sea, eso tampoco puedo superarlo. O sea, de verdad que, ¡ay, no! O sea, esto ya raya en lo enfermo, asqueroso, brutal, inhumano. En serio, habíamos escuchado cosas horribles, pero este crimen creo que se lleva el primer lugar. Por debajo del fulano que le cortó la cabeza a su mamá y la lengua y las cuerdas vocales, ¿se acuerdan de él? Bueno, este tipo, o sea, es peor que el asesino que les comento. No, o sea, esto ya es demasiado. Y peores cosas vendrán, dice la Biblia. A ver, chicos, Adrián dice, creo, el más terrible. Sí, definitivamente también lo creo. Isaac. Hola, Isaac. Muy buenas noches. Qué bueno que llegaste. Ay, no, qué feo. No. En serio que estoy sudando y ya sé que no es de calor. Y eso que solamente fueron unos cuantos. O sea, ¿cuántos crímenes les conté? ¿6? ¿7? O sea, fue una mini fracción de lo que cometió. Obviamente no podía poner todos porque esto, o sea, íbamos a terminar en Año Nuevo. Pero de verdad,
que es increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la maldita mente de un enfermo asesino? No, esto sale totalmente de contexto. ¿Sabes a qué me recuerda este asesino? O sea, casi me impacta igual que el de la película de... Esa película de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, que se llama Seven. No sé si la han visto. O sea, una cosa muy similar. O sea, no sé si ya la vieron. A ver, díganme si ya la vieron, si no para ni echar spoilers. Si no la han visto, de verdad les recomiendo que la vean. Esa es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, de verdad. Amo esa película, me encanta. Es muy brutal, está muy cabrona. Y en esa película fue donde casi se dio a conocer el famosísimo y chingonazo actor Kevin Spacey. O sea, antes de esa película no lo conocían ni en su casa. Y ahí, de verdad, es que Brad Pitt quedó minimizado totalmente ante la magistral actuación de Kevin Spacey, que era un total y absoluto desconocido. Que qué bárbaro, qué bruto de película. Entonces ahí cuéntenme en los comentarios si ya la vieron. Y si no la han visto, les recomiendo que la vean porque qué película más chingona. Si les gustan las películas de crímenes y de asesinos seriales, esa es la buena, en serio. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles para que me echen la manita, por favorcillo. ¿Y qué les parece si seguimos con el siguiente bloque, que es la detención y las confesiones? La madrugada del 31 de diciembre de 1999 quedará grabada para siempre en la memoria del pequeño poblado del Río, Texas. Y es que sí, vamos a retomar el primer asesinato que les narré, que en realidad fue el último. Como les contaba, para los que van llegando y no escucharon, les voy a resumir este asesinato que fue el que realmente provocó que Tommy Lynn Sells fuera detenido. Mientras el mundo se preparaba para recibir el año 2000, una niña de 10 años llamada Crystal Searles caminaba descalza, ensangrentada por una carretera rural con la garganta abierta por un corte profundo que apenas le permitía respirar. Había visto morir a su mejor amiga Kaylin Harris, de 13 años, y se había hecho la muerta para engañar al asesino con una determinación casi sobrehumana. Salió de su casa, luchó contra el dolor, el miedo y la sangre que no dejaba de brotar y pidió ayuda. Los paramédicos no podían creer que estuviera viva. Cuando logró hablar, Crystal dio una descripción sorprendentemente precisa de su agresor. Su rostro, su color de cabello, su voz, incluso su olor. No era la primera vez que lo veía. Días antes ya lo había conocido en una actividad religiosa local. Y él se había ganado la confianza de su familia. La policía, con esa descripción en mano, elaboró un retrato hablado que fue distribuido de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que un vecino del área conociera la cara de este sospechoso. ¿Quién fue esta persona que lo reconoció? Un vagabundo que vivía en una caravana
conocido por ser medio borrachín, meterse en muchos problemas y desaparecer por días. Su nombre era Tommy Lynn Sells. El 2 de enero del año 2000, es decir, 2 días después, agentes del sheriff del condado de Val Verde, junto con policías locales, rodearon el remolque de este tipo en las afueras del río. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que este hombre era peligroso, impredecible y muy violento. Cuando finalmente lo sacaron esposado, lo encontraron en ropa interior, somnoliento, sin oponer resistencia. Su mirada era vacía. En su remolque encontraron un cuchillo envuelto en ropa manchada de sangre, metido en una bolsa de plástico. En el lavabo había restos rojizos que no pudieron eliminarse por completo. En la sala de interrogatorios, la reacción de Tommy sorprendió a todos. No negó nada. De hecho, comenzó a hablar como si lo hubiera estado esperando toda su vida. No mostró remordimiento, no pidió un abogado, no lloró, no suplicó, solo hablaba. Pero no hablaba solamente del crimen de Kaylin. Comenzó a relatar otros asesinatos. Luego, más y más. Con cada nuevo nombre, con cada nueva ciudad, la habitación se volvía más fría. Tommy Lynn Sells no hablaba como un hombre arrepentido. Hablaba como un narrador que controlaba su historia. Como un titiritero que sabía que los detectives estaban colgados de sus hilos. Era manipulador, astuto y profundamente egocéntrico. Confesaba con lujo de detalles crímenes que habían permanecido sin resolver por años. Escenas de asesinatos brutales. Niños atacados mientras dormían. Familias asesinadas al azar. Víctimas elegidas por impulso. Daba nombres, descripciones, hasta emociones que había sentido en cada momento. En muchas ocasiones detallaba cosas que solo el asesino podía saber. ¿Dónde estaba el cuchillo? ¿Cómo estaba vestida la víctima? ¿En qué posición estaba el cuerpo? Pero con el mismo descaro con el que hablaba, también mentía. A veces daba fechas erróneas, lugares equivocados, mezclaba víctimas, inventaba circunstancias, jugaba al despiste. Su propósito no era la justicia, era el control, el protagonismo. Sabía que mientras hablara, mientras entregara una confesión tras otra, la ejecución se postergaría. Durante semanas, luego meses, Sells fue interrogado por diferentes cuerpos policiales de todo el país. Iban a verlo detectives de estados donde había casos sin resolver con la esperanza de encontrar respuestas. Y él les daba lo que buscaban. Confesó más de 70 asesinatos. Algunos podían comprobarse, pero otros no. Se cree que al menos 22 de esos homicidios fueron reales, confirmados por pruebas forenses, huellas, coincidencias con testimonios y reconstrucción de los hechos. Pero el resto sigue envuelto en incertidumbre. Sells también se adjudicó crímenes ya atribuidos a otros sospechosos, lo que provocó incluso la reapertura de investigaciones cerradas, algunas de ellas décadas atrás. Como ya les comentaba, en un caso emblemático, Julie Rea, madre de Joel Kirkpatrick, había sido condenada en su momento por el asesinato de su hijo, pero la confesión de Sells años después,
en la que relató con detalle cómo entró por una puerta trasera y apuñaló al niño mientras dormía, fue clave para poder exonerar a la madre. El error judicial fue doloroso y alarmante. Tommy Lynn Sells mencionaba víctimas cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. Afirmaba haber matado en autopistas, prostitutas, vagabundos, parejas jóvenes, familias enteras en medio del bosque. Decía haber dejado cuerpos en ríos, en cuevas, en estaciones de tren abandonadas. Muchos de esos crímenes nunca coincidieron con ningún caso registrado. Algunos investigadores creen que inventó muchas de esas historias solo para mantenerse relevante y evitar ser ejecutado rápidamente. Incluso después de su sentencia de muerte, continuó confesando crímenes desde la cárcel. Algunas confesiones llegaban por cartas, otras eran entregadas directamente a periodistas o investigadores que lo visitaban. Nunca dejó de hablar y jamás mostró remordimiento, y mucho menos arrepentimiento. Lo más perturbador era la manera en que hablaba. Nunca lloraba, nunca titubeaba. Describía los asesinatos, chicos, con una serenidad de verdad escalofriante, como quien hablara de una película que vio anoche o de una caminata en el parque. No mostraba empatía, no sentía culpa, básicamente no sentía absolutamente nada. Era un hombre sin alma, un asesino que se alimentaba del caos, del dolor ajeno, y que encontró en la confesión una manera de seguir haciendo daño. Cada relato era una puñalada más, y no a las víctimas, sino a sus familias, a los sobrevivientes, a la sociedad entera. Y así durante años el monstruo siguió hablando, aún sabiendo que nadie podía ya salvarlo, porque su destino inevitablemente ya estaba sellado. Después del ataque de Kailyn Harris y la milagrosa supervivencia de Crystal Searles en la madrugada del 31 de diciembre del 99, el destino de Tommy Lynn Sells quedó sellado. La evidencia era abrumadora. Crystal había visto su rostro, lo describió con precisión. Su testimonio llevó a la creación de un retrato hablado que circuló por la comunidad de Texas. Al poco tiempo fue arrestado en su remolque. Ahí ya se dijo que se encontró el cuchillo con el que cometió el crimen, aún manchado de sangre, junto a prendas empapadas en lo que más tarde el análisis forense confirmaría que era la sangre de Kailyn. En ese momento, Sells no negó nada, por el contrario, comenzó a hablar y no dejó de hablar hasta su muerte. A diferencia de muchos asesinos seriales que enfrentan múltiples juicios en diferentes estados por una serie de crímenes, la Fiscalía Tejana optó por enfocarse en el asesinato de Kailyn Harris, una estrategia común cuando la pena de muerte está asegurada por una sola condena. Era el caso más reciente y el más fuerte y sobre todo el mejor documentado. Además, con el testimonio vivo de Crystal, se tenía una sobreviviente que podía identificar directamente al asesino y testificar en su contra. Su historia, su cicatriz en el cuello y su valentía se convirtieron en el corazón del juicio. El juicio comenzó en el año 2000 en el condado de Val Verde. En él, la fiscalía presentó un caso sólido: la reconstrucción del ataque, los hallazgos forenses, la confesión de Tommy Lynn Sells y, por supuesto, la impactante declaración de Crystal Searles, una niña de apenas 11 años al momento del juicio. Subió al estrado con una fuerza sobrehumana. Relató cómo despertó en medio de la noche, cómo vio a su amiga ser asesinada a cuchilladas, cómo fingió estar muerta tras sentir el cuchillo en su propia garganta,
y cómo desangrándose logró salir de la casa y pedir ayuda. El jurado, conmovido y horrorizado, poco tardó, más de una hora, en llegar a un veredicto. Culpable de asesinato capital. Condena, pena de muerte. Para Tommy Lynn Sells no hubo apelaciones fervientes, ni escándalos legales, ni maniobras judiciales para retrasar lo inevitable. En su caso, todo fue directo y sin resistencia. Aunque la condena en 2000 fue, digamos, aprobada, su ejecución, claro que por supuesto, no se llevó a cabo de inmediato, como ya es costumbre y ocurre en todos los casos de pena de muerte. Básicamente estamos hablando de Estados Unidos. Hubo un proceso de apelaciones automático que buscaba confirmar que el juicio hubiera sido legalmente válido y justo. Sells no presentó nuevos recursos por cuenta propia. Vaya, parecía estar resignado a su destino, como si la cárcel ya no fuera un castigo suficiente. Fue recluido en la unidad Polunsky, que es básicamente una prisión de máxima seguridad ubicada en Livingston, Texas. Esta unidad alberga a todos los reclusos varones condenados a muerte en el estado. La vida en el corredor de la muerte, pues podemos suponer que es un infierno silencioso. Tommy Lynn Sells estuvo en una celda individual, 23 horas al día, sin contacto con otros presos. 1 hora diaria de recreación adentro de una jaula, sin televisión, sin actividades sociales. Esto es un aislamiento extremo, un estado suspendido entre la vida y la muerte, donde el tiempo se vuelve borroso y las paredes susurran los nombres de los que ya han partido. Durante sus 13 años de encierro, Tommy Lynn Sells mantuvo una actitud ambigua. Por momentos hablaba con reporteros, con criminólogos, con investigadores del FBI. Contaba cosas, algunas ciertas, otras no. A veces confesaba nuevos asesinatos. Otras veces se desdecía. Jugaba con las expectativas. Alimentaba el misterio. Era como si aún tuviera el control, aunque fuera desde una celda. Muchos opinan que su constante parloteo con la prensa no fue por remordimiento, sino por narcisismo. Quería seguir siendo relevante, mantener su nombre en la boca de todos, sostener la atención pública como un último acto de dominio sobre el mundo que odiaba. Finalmente, se llegó el día de la ejecución. La fecha se fijó el día 3 de abril de 2014. Fíjense bien, pasaron 14 años. La sentencia finalmente se cumpliría. Ese día, Tommy Lynn Sells fue trasladado a la prisión estatal de Huntsville, donde se encuentra la cámara de ejecuciones más activa de Estados Unidos. El traslado se hizo bajo estrictas medidas de seguridad. Nadie confiaba en que no intentara algo en el último minuto, aunque él se mostró tranquilo, casi indiferente. A las 6 de la tarde, Sells fue conducido a la cámara de ejecución. Estaba vestido con un uniforme blanco. Se le acostó en la camilla de acero. Se le sujetaron los brazos y las piernas y se insertaron las vías intravenosas por las que sería administrado el cóctel letal. Del otro lado del cristal observaban miembros del jurado original, testigos oficiales, periodistas y sobre todo los familiares de Kaylin Harris. Estaban ahí para ver cómo se cerraba el ciclo, no por venganza, sino por justicia, por memoria, por la niña.
Le ofrecieron la posibilidad de pronunciar unas últimas palabras. Lo pensó por un momento y finalmente, en un tono apagado, dijo: «Puedo hablar, pero elijo no hacerlo». Esa fue su despedida. Sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin pedir perdón. A las 6:17 se inició la inyección letal. A las 6:27, Tommy Lynn Sells fue declarado muerto. No hubo ceremonias, no hubo entierro conocido. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado como muchos otros ejecutados, en una tumba sin nombre, sin flores, sin visitas. Se extinguió como había vivido, al margen, en la oscuridad, en el olvido. Y sin embargo, su legado sigue siendo perturbador. No por lo que dejó, sino por lo que nunca se supo. Más de 70 asesinatos que confesó, muchos que nunca fueron verificados. Algunas víctimas no fueron encontradas. Otras ya tenían un culpable condenado. Muchos crímenes siguen abiertos esperando pruebas que quizás nunca lleguen. Sells no dejó un manifiesto, no explicó por qué mató, no dio detalles finales. Solo dejó un rastro de horror, vacío y cicatrices imposibles de cerrar. Su ejecución fue legal, fría y exacta, pero el terror que sembró nunca murió con él. Uf. Chicos, ¿qué están sintiendo? De todos los casos criminales que hemos escuchado y que hemos abordado en este programa, este crimen, este criminal, este caso, ¿qué lugar ocupa en el top de los casos criminales que hasta ahorita hemos conocido? Que por supuesto habrá muchísimos más. Mientras dejen saludo, a ver. Wonder, muy buenas noches. Muchas gracias por las 50 estrellitas. Spam, triste. Ay, ya sé, está muy triste. Ay, no, qué feo caso. Miguelín, muy buenas noches, bienvenido. Ay, no, chicos. Esto se sale totalmente del contexto, de la realidad, de lo que... Ay, no. En serio no puedo con esto. Denme 3 segundillos, por favor. Ya, muchas gracias. Ay, es que tuve que abrir la ventana porque en serio que está haciendo un calor insoportable. A ver, dice Spawn. He escuchado 3 historias contigo. Mi top 2. ¡Wow! Buenas noches, Wonder. Wonder. Y bueno, chicos, el caso de Tommy Lynn Sells no es solo uno de los más horribles que por lo menos hasta ahorita hemos escuchado, sino está catalogado como el más escalofriante en la historia de Estados Unidos. Sino también está catalogado como de los más complejos, inquietantes y dolorosamente frustrantes para las víctimas, investigadores y criminólogos. Fue un asesino errante, un depredador nómada que supo moverse entre las grietas del sistema, aprovechando su falta de hogar, su anonimato y la desorganización de las jurisdicciones estatales para matar sin ser detectado durante años. Su perfil no respondía a los patrones clásicos del asesino serial. Por el contrario, rompía con ellos.
No buscaba rituales, ni repetía métodos, ni elegía, digamos, el mismo tipo de víctima. Su único impulso era el caos. Lo más perturbador de su historia no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino la impunidad con la que los cometió durante tanto tiempo. Su habilidad para desaparecer, para cambiar de ciudad como quien cambia de camisa y para actuar con la frialdad de un animal salvaje, porque no se le puede llamar de otra forma. Este tipo era un animal. Y todo esto fue lo que lo convirtió en una amenaza invisible. Muchos de sus crímenes, como ya les comentaba, quedaron sin resolver durante décadas. Algunos quizás jamás serán vinculados con él. El caso de Sells también pone en evidencia, como siempre, las fallas del sistema judicial y penal estadounidense. Durante años recorrió el país sin ser identificado y no fue hasta que una niña de 10 años, Crystal Searles, logró escapar y dar una descripción precisa, que su rastro pudo ser seguido. Fue, sin duda, esa niña con apenas 10 años y con una fuerza, por supuesto, sobrehumana, quien logró lo que ningún cuerpo policial pudo, y fue detener al monstruo. En prisión, ya les digo que este tipo nunca se mostró arrepentido, no ofreció consuelo a los familiares de las víctimas, confesó sus crímenes con cinismo, se burló de las autoridades, mintió, jugó con la información e incluso sembró dudas sobre casos ya cerrados. Fue hasta su ejecución una figura siniestra que encarnaba lo que más tememos, la maldad sin explicación. Hoy, chicos, su nombre permanece como advertencia, como estudio de caso, como ejemplo del mal que se escabulle entre la rutina y la indiferencia. Y sin embargo, su muerte no trajo justicia plena, porque el vacío que dejó un asesino como Tommy Lynn Sells no se llena con una sentencia, no se borra con una inyección letal. Sigue latiendo en las preguntas sin respuestas, en los rostros de los desaparecidos, en las heridas que nunca van a sanar. Este caso es en última instancia un espejo oscuro de lo que la humanidad es capaz de ignorar y también de lo que un ser humano enfermo es capaz de hacer hasta que ya es demasiado tarde. Tommy Lynn Sells fue una anomalía dentro del catálogo de horrores que componen la mente criminal. Un enigma sin lógica, sin fórmulas, sin códigos. Era un asesino sin un rostro definido, sin un patrón reconocible, sin límites morales ni humanos. Un espectro nómada que cruzó los Estados Unidos como una plaga invisible, destruyendo vidas sin mirar atrás. Donde otros asesinos en serie buscaban patrones rituales o simbología, él prefería el caos. Su firma era precisamente la ausencia de una firma. Un día mataba a una niña, al siguiente a un adulto, a veces con cuchillo, a veces con sus manos. El móvil era siempre el mismo. Ninguno. El impulso, la compulsión, la necesidad animal de poseer, de arrebatar, de ver la vida escaparse de otro ser humano como si de un suspiro se tratara. A lo largo de los años, su figura se diluyó entre cientos de rostros anónimos. Nadie sospechaba de aquel hombre sucio que pedía ventones, de ese sujeto que dormía en los trenes,
que robaba comida o se colaba en una fiesta para mezclarse entre extraños. Era uno más entre los que el mundo no ve y por eso era tan mortal. 70 asesinatos son los que se estima que cometió. Pero, pues ya les digo, algunos fueron comprobados, otros se los inventó él, otros se los achacó a pesar de que ya tenían un criminal confeso. Otros eran apenas palabras salidas de su boca, dichas con una mezcla de frialdad y placer, como si al nombrar a las víctimas les robara otra vez la vida. Se inventó crímenes, mezcló fechas, confundió lugares. Jugó con los detectives como si de un juego macabro se tratara, de un rompecabezas, en el que él solo conocía las piezas verdaderas. ¿Lo hacía para ganar tiempo? ¿Para no ser olvidado? ¿Para sentirse por fin importante? Vaya, esto nunca lo sabremos. Y mientras el sistema intentaba entenderlo, él seguía hablando, sembrando confusión y abriendo heridas que nunca cerrarían. ¿Cuántas de sus víctimas nunca fueron encontradas? ¿Cuántos inocentes pagaron por sus crímenes? ¿Cuántas familias siguen esperando una verdad que ya nadie puede entregarles? Fue ejecutado el 3 de abril, 14 años después de su detención y de haberle dictado sentencia. Pero no trajo paz. Su ejecución fue rápida, fría, demasiado simple para todo el daño que este hombre había causado. Sus últimas palabras fueron que podía hablar, pero no quería. Un silencio cargado de desprecio, de superioridad, de vacío. Y así se murió, sin lágrimas, sin culpa, sin redención. Pero lo que dejó atrás, vaya, ya lo escuchamos. Nada de eso se murió con él. Los ecos de su violencia todavía viven en las pesadillas de la gente que logró sobrevivir. En los álbumes de fotos donde falta un rostro, en las cajas de evidencia que nadie pudo cerrar. Su sombra aún flota en los archivos de casos sin resolver, en los pueblos que alguna vez este tipo visitó, en las habitaciones donde el horror fue tan absoluto que hasta el tiempo pareció detenerse. Porque Tommy Lynn Sells no fue solo un asesino, fue una advertencia, una grieta en la ilusión de seguridad que todos los seres humanos nos esforzamos por sostener. Un recordatorio de que incluso en el país más vigilado, más armado, más paranoico, más rico y más poderoso del maldito mundo, el mal puede vagar libre. Y esa, chicos, es quizás la parte más perturbadora de esta historia, que no terminó, que no empezó con él y que necesariamente tampoco acabará con él. Que en este momento, en alguna carretera olvidada, en algún motel de paso, en una casa donde las puertas no están cerradas, otro monstruo sin patrón, sin rostro, sin nombre, ya está buscando a su próxima víctima. Esta noche, al cerrar esta historia, no nos queda alivio. Solo la certeza de que el verdadero horror no siempre se esconde. A veces camina entre nosotros. A veces nos mira. A veces ni siquiera lo notamos. Hasta que ya es demasiado tarde.
¡Wow! A ver, dice Spam, dice, qué feo para las víctimas. Se me gallina el chino. ¿Cómo dice? Se me encuera el chino, ¿no? Del cuerpo. Sí, se le pone la piel de gallina a mi estimado Spawn. Lugo dice, demencia. Definitivamente este es el más loco de los locos. Un ser detestable, un monstruo que disfrutaba sufrir de sus víctimas. Totalmente. Entonces, chicos, a ver, cuéntenme, ¿quién ya vio la película que les dije? La de Seven, con Gwyneth Paltrow, Brad Pitt y Kevin Spacey. Nadie me dijo nada. Pero bueno, es más, ni se las voy a contar. Se las voy a dejar ahí, sobre la mesa, como una... ¿cómo se le llama? Es una recomendación peliculesca. Para quien no la haya visto, la vea. Y para quien ya la vio, la vuelva a ver. Porque, repito, esa película es una chingonería. Y ahí se muestra el nivel de locura de la humanidad, realmente. Mucho tiene que ver con con el fondo de este caso. Y bueno, chicos, pues, de alguna manera, les agradezco de verdad un montón que me hayan escuchado esta noche. Fue una noche bastante intensa, un crimen bastante terrible. Y como dice Wonder, ni con la muerte pagó. Es cierto. Ya habíamos escuchado otros casos, nunca uno que tuviera tantísimos crímenes achacados. Y bueno, lo único que deseo es que puedan ver la película que les recomendé. Y por supuesto, que mañana me acompañen en una nueva emisión de La Hora Macabra. Va a estar bastante bueno. Y les voy a confesar algo. El programa de mañana es un programa con un tema que me sugirió mi mamá. Y qué temazo, ¿eh? No se me había ocurrido, bueno, lo había considerado hace mucho, pero no se me había ocurrido realmente hablar de eso. Pero va a estar buenísimo. Así que no quiero que se los vayan a perder, porque va a estar de újule Julita. Mañana, lo único que no les voy a decir exactamente, les voy a decir el tema general, pero no les voy a decir de qué exactamente voy a hablar. Pero mañana vamos a hablar acerca de criaturas creadas con la mente. Así que por favor, no se lo vayan a perder, que va a estar buenísimo. Acuérdense, mañana en La Hora Macabra, 10 en punto de la noche, hora de México. Nos encontramos aquí nos escuchamos para una nueva entrega de la parte paranormal, inverosímil y fuera de la realidad de nuestra temática misteriosa. Les agradezco mucho el honor de que me hayan escuchado hasta el final. Les mando un beso muy grande. Y como siempre les digo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!